Listo. Saludos y bienvenidos a otro jueves de Promo Eleusis. Hoy tenemos a Josnier Rojas. Josnier estuvo acompañándonos la semana pasada junto con Ernesto del Valle y ese interesante tema que tuvimos, ¿no? Jung y lo daemónico. Lo armónico. De quien, por cierto, ya comentamos y que vendrá alguna segunda parte, ya estaremos anunciando cuando venga. Y bueno, hoy Josnier nos trae la segunda parte de un tema que abrimos hace algunos meses, pero que realmente es un tema bastante amplio y había que darle una segunda parte, que es filosofía práctica y psicología analítica. Bienvenido, Josnier. Muchas gracias, Sole. Buenas noches a ti y a todas y todos los que nos escuchan ahora en este momento. Un placer estar Para acá de quienes, nuevo. importante Sí. para quienes no lo conozcan, Mm. Josnier es filósofo y director de Eleusis Cuba. Bueno, aquí estamos de nuevo entonces con filosofía práctica y psicología analítica. Nos habíamos quedado en un momento súper interesante porque estábamos hablando de cómo se traduce esta relación de la filosofía práctica con la psicología analítica, ¿no? Y hablábamos también de que se trata de un tema que a primera vista podría parecer que son dos dimensiones que no se conectan, que no se tocan. Tantas veces que Jung en sus obras completas nos repite una y otra vez que su tema no es filosófico, que no quiere hacer teología, que no quiere hacer metafísica, ¿no? Y sin embargo, muchas veces provoca desde su obra eh, discusiones filosóficas, discusiones metafísicas, discusiones teológicas, y por otra razón que me parece que es una de las más válidas, y a quienes, o sea, quienes hayan abordado un poco la temática de los círculos eranos, el lugar y el papel que Jung ocupó en esas reuniones, ¿no? Eh, que se hacían en Ascona, Suiza, reuniones multidisciplinarias, eh, interdisciplinarias, donde distintas ramas del saber confluían. Y yo siempre dejo claro una cosa, ¿no? En estas reuniones, que estaba un poco en la búsqueda de una raíz común del conocimiento, ¿no? Estaba la búsqueda de una raíz sapiencial del conocimiento y de la práctica, no solo de la psicología, sino también de otras ramas. Por eso iban ahí, confluían investigadores y era una especie de semillero creativo, ¿no? A raíz de esto, a mí, por ejemplo, me dio pie a buscar esos puentes y esas interconexiones, porque entendía que no era válido tampoco eh, ponerle en boca de un autor como Jung, ¿no? Cosas que no había dicho, pero luego aparecen en sus obras completas, como muchas de estas paradojas que se dan en la obra de Jung, que es tan rica, situaciones que apuntan a que hay un interés por la filosofía, pero nos dice Jung, por la filosofía práctica, como la entendían los griegos. Y eso fue como un alumbrón, y digo, bueno, ¿y esto qué? No se habla de una filosofía en otro sentido, pero sí de esta. ¿Por qué esta y no otra? ¿No? Tantas veces Jung, que hace referencia a los antiguos, que hace referencia a los gnósticos, que hace referencia a los llamados primeros filósofos, a los primeros, o sea, a los físicos griegos, ¿no? Aquellos primeros filósofos, a los que estaban haciendo cosmología, pero también alquimia, y tantas veces que hace referencia cuando nos habla de que su término eh, de arquetipo y de inconsciente colectivo está muy enraizado en la filosofía de Platón, de Plotino, más todas las influencias que hay, ¿no? Obviamente. De modo que aquí eh, se pueden hacer algunas valoraciones en torno a qué dimensiones de la filosofía Jung va a atender y cuáles están conectadas con la psicología analítica, ¿no? Podríamos distinguir que en un primer momento hay una, incluso desde símbolos de transformación y luego en tipo psicológico que se ve mucho más claro, ¿no? Pero hay un viaje hacia esas raíces sapienciales de la filosofía. Y nosotros hacíamos una distinción en la primera parte de este webinar que tiene que ver con que no es lo mismo hablar de filosofía en su sentido académico, universitario, como lo entendemos ahora en la actualidad, ¿no? Que hablar de filosofía en un sentido sapiencial. Y esto es importante, porque en un sentido sapiencial
La filosofía está haciendo referencia a un ejercicio, bien, de sabiduría, a un ejercicio y a una práctica de saber en la vida. Digamos que tres dimensiones fundamentales, y son las que yo pondría a dialogar aquí con un autor como Pierre Hadot, ¿sí? Autor que en Occidente es uno de los que acuña la terminología ejercicios espirituales, siguiendo un poco la línea de la antigüedad, ¿no? Y de autores que ya estaban haciendo esto de alguna manera. Y hay tres dimensiones, dice Hadot, que me coincide mucho también con lo que va a plantear Jung, ¿no? Hay una dimensión que hace referencia a la filosofía como arte de vivir, ¿bien? Esta sería la primera. Hay otra dimensión que hace referencia a la filosofía como arte del diálogo, como un arte dialógico, que tiene una dimensión dialógica, y otra, quizás una de las más radicales, porque hace referencia a la finitud y a la naturaleza finita del ser humano, que es la filosofía como una preparación para la muerte. Tres dimensiones que desde la perspectiva de Haot son prácticas y hacen referencia a una escuela de pensamiento, de vida, que no solo está haciendo filosofía en un sentido abstracto, sino que quiere hacer y quiere vivir la filosofía como una actitud ante la vida. ¿Sí? Y por eso le llama ejercicios espirituales. Por lo tanto, a esta filosofía que estamos haciendo referencia y de la que tanto bebe Jung, o sea, si nos quedamos nada más creyendo que es una filosofía que hace referencia solo al pensamiento, nos quedamos cortos, ¿bien? Porque no va solo del pensamiento. Si bien se emplea el pensamiento y hay ejercicios que tienen que ver con perfeccionar el pensamiento, en el que el pensamiento es un vehículo para corregir determinadas emociones, es cierto, pero hay también una vía filosófica de estas escuelas que tiene que ver con la imaginación y la sensibilidad. ¿Bien? Y ya eso al momento nos conecta con muchas de las cuestiones que están presentes en la obra y en la vida de Jung, fundamentalmente la imaginación, que sabemos que es una de las temáticas radicales en la vida y obra de Jung, ¿no? Y por lo tanto, hay que entender que estos ejercicios no son solo ejercicios intelectuales, eh, son ejercicios que también hacen referencia a lo ético, a lo político, a lo estético, ¿bien? Y muchos de ellos pasan por una performatividad, ¿sí? Es inconcebible, por ejemplo, hablar de filosofía eh, antigua, de filosofía práctica en los antiguos griegos, sin comprender que esto no se hacía en unas academias como nosotros las entendemos ahora, ¿no? Había toda una disposición, ¿sí? Había toda una disposición humana, había toda una configuración para que esto no fuera solo leer. E incluso lo que nosotros llamamos leer ahora no era lo que los antiguos entendían por leer. El ejercicio de lectura pasaba por otro diapasón, ¿sí? El ejercicio de lectura no era solo reproducir determinados términos, sino que implicaba una sensibilidad y había una hermeneusis. Y ya eso de por sí implicaba un ejercicio espiritual, porque iba de la búsqueda, ¿no? Y además la palabra tenía un poder que no es el que nosotros le damos ahora, por supuesto, ¿no? Ahí tenía otro poder. Eh, y por lo tanto, hay una búsqueda a través de estos formatos, sea desde la lectura, sea desde la escritura de sí. Escribir no era solamente plasmar unos signos, había detrás de todo esto toda una actitud simbólica. Escribir era eh, escribirse a uno mismo, ¿bien? Era un acto de desdoblamiento y por lo tanto también era un acto dialógico, de diálogo, de diálogo, y estas dimensiones son muy interesantes, de diálogo con uno mismo, ¿bien? De diálogo con el otro, y agregó algo muy interesante, y con lo otro. Entendamos que lo otro es la naturaleza, que lo otro es la dimensión cosmológica. Y todas estas escuelas, partiendo de Sócrates, y por supuesto de los primeros filósofos, van a entender esto, van a entender esto. Y nosotros, por ejemplo, si vamos al estoicismo, son muchas escuelas y hay muchos autores ahí, muchas vertientes, porque vamos a irlos viendo un poquito para luego regresar a Jung y entender algunas cuestiones.
nosotros vemos que en los estoicos hay toda una serie de ejercicios de meditación, ¿sí?, que están encaminados a una transformación del espíritu, no están encaminados a un ejercicio intelectual como tal, ¿sí? Están encaminados a una transformación del espíritu, están encaminados a corregir determinadas disposiciones emocionales que hay en el sujeto y por lo tanto es terapéutico, ¿no? A partir de la razón, a partir de la razón. Ahora, ojo, esta razón de la que estamos hablando es logos, como le entienden los griegos, ¿no? No es la razón como luego se va a entender en la modernidad. No es una razón que está mediada, digamos, por determinada dimensión instrumental, ¿sí? No tiene nada que ver con esa razón. Es otra forma de racionalidad. Es una razón que está buscando, y yo creo que mejor símbolo que este no lo hay, ya lo dirá Plotino, ¿no? Aunque Platón está presente, que está buscando la luz, ¿sí? Está buscando la luz y está buscando aproximar al hombre a lo divino. Bien. Entonces es interesante cómo podemos aproximarnos desde esta perspectiva, ¿no? Es una razón que quiere acercarse a la filosofía como arte de vivir, ¿sí? Entonces, la filosofía aparece en primer lugar como una terapia de las pasiones, ¿no? Y esto queda bien claro en los estoicos, porque además se va pasando de una visión humana de la realidad, en el caso de los estoicos, a una visión que tiene que ver con los valores, ¿sí? O sea, se pasa a una visión en la cual los valores dependen de las pasiones a otra visión que es más natural, a una visión que sitúa los acontecimientos y la perspectiva de la vida desde la naturaleza universal, ¿sí? Es un poco esta perspectiva de irse saliendo de ese movimiento pasional en el que muchas veces estamos atrapados para llegar a un estado de indiferenciación, ¿sí? A la indiferencia, al estado de indiferencia de las cosas indiferentes, como muchos de estos autores, entre ellos Séneca, van a hablar, ¿no? Por supuesto. Y cuando llegan a esto que Claro. algunos En han este llamado, caso, cuando te refieres a este estado de indiferenciación, te refieres a ese estado, digamos, permanente de observación, ¿no? Cuando hablas del diálogo, diálogo con el otro, con lo otro, con el sí mismo, hasta con el ser. Cuando hablas de esa exactamente, es un indiferenciación, estado, ¿no? Para explicarlo un poco aquí a nuestros oyentes, sería sí, como esta posibilidad de llegar a una profunda conexión con ese otro, con lo otro. sí, a desidentificarnos, ahora lo diríamos de esta manera, ¿no? A desidentificarnos del ego, porque recuerden que los estoicos, igual que los epicúreos, igual lo entendían de esa manera, ¿no? Entendían que todo sufrimiento de alguna forma pasaba por esa identificación que hacía el ser humano con sus sufrimientos, con sus pasiones. Por lo tanto, la contemplación de uno mismo desde la conciencia, entendamos aquí razón también como conciencia, implicaba esa el no identificarse directamente con esos estados, ¿no? ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, a través de la observación de lo mismo, a través de la contemplación de lo mismo, ¿bien? Y a través de ejercicios que pasaban por ejercicios lingüísticos, lógicos, pero aplicados a esto, a través de la palabra, la cura a través de la palabra, y llegando a otro momento, que es el que yo comentaba, que es este estado del principio, ¿no? Donde se reconocía que había un flujo en la naturaleza que podía verlo, ¿no? Como una especie de modelo de conducta. Y ahí se puede ver, por ejemplo, cómo hay una interrelación entre el macrocosmo y el microcosmo. Claro, el primer punto de partida era el yo. Había que partir de ahí, por supuesto. No se llegaba a esa observación desinteresada de la naturaleza si no se pasaba por ahí, obviamente. ¿Sí? Entonces, esa terapia filosófica que tiene esta inspiración estoica, platónica, si se quiere, o sea, y que busca la indiferencia ante las cosas indiferentes, lo que significa es lo siguiente, ¿sí? Dicho de una manera bastante cotidiana, lo que no se puede cambiar, ¿bien? No tiene remedio, ¿sí?
En lo que no puede intervenir la voluntad del yo, eh, no hay manera de arreglarlo. Lo único que se puede hacer es aceptarlo, ¿sí? Y transformar la disposición que tenemos nosotros ante ese tipo de situación. ¿Qué pasa también con esto? Que en el caso de los estoicos, esto se hacía a través de una especie de vigilancia, ¿no? Y de un estar presente ante la situación anímica. Y había cierta tensión espiritual para generar esto, obviamente. Y hay una especie de giro en el epicureísmo, y a partir de Epicuro específicamente, hay una especie de giro cuando lo que se busca no es tanto esa constante vigilancia para estar en la presencia, sino más bien permitir que las cosas acontezcan como vayan a acontecer. ¿Bien? En el caso del epicureísmo, y aquí lo vamos a ver a través de una frase del propio Epicuro, lo que se está buscando es no tanto una premeditación y un ordenamiento de los pensamientos, sino un dejar fluir las propias pasiones, ¿sí? Hasta que cese ese, ese flujo, si se quiere. Mientras que los estoicos dirigimos ese ordenamiento, pensamiento, y hay un poder terapéutico en la palabra, ¿bien? Hasta que se logre una libertad de la naturaleza, de otra perspectiva, o sea, los filósofos epicuros estaban buscando el placer. Esta frase de Epicuro me parece muy interesante. Cuando él dice, la carita no te no te frío. Quien goce de este estado y de la simple esperanza de gozar puede rivalizar en felicidad con el propio Zeus, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Esta aceptación. Son una máxima figura, ¿no? O sea, Creo que se le cayó momentáneamente a Josnier. Vamos a esperar unos minutos. Ah, sí, está entrando otra vez. aquí Josnier, estamos de se nuevo. te cayó momentáneamente. Se escuchó Sí, así como un poco entrecortado y se se te cayó. cae mentalmente. Se cayó un poquito antes de que comentaras la frase, o sea, sí se escuchó la frase, pero entrecortada, la de Zeus. Bueno, pero por lo menos la escuché entrecortada. ¿Se la Yo puedes la repetir, repito, por favor? yo la repito, yo la repito. Sí. Y dice esta máxima Epicuro, ¿no? La carne grita, no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Y dice, que goce de este estado y de la simple esperanza de gozar, puede rivalizar en felicidad con el propio Zeus, ¿no? Y hay otra que se conecta mucho con esta. Dice, démosle gracias a la bienaventurada naturaleza que ha hecho que las cosas necesarias resulten fáciles de obtener, que las cosas difíciles de alcanzar no resulten necesarias, ¿no? O sea, eh, básicamente, Bueno, creo que nuestro ponente tiene un poco de problemas con la señal, pero ya está entrando de nuevo. Vamos a esperar unos minutos. Jonier, te veo como conectado, pero no te veo en imagen, o sea, veo solo la... Vamos a esperar unos minutos. Bueno, mientras Jonier vuelve, vamos a aprovechar de recordarles que seguimos dentro de Eleusis en nuestros ecos y resonancias sobre el el primer encuentro de psicología analítica junguiana que tuvimos en México en octubre. Así que no se lo pierdan este sábado 29 y el sábado 6. Vamos a estar conversando, presentando algunas ponencias que se estuvieron viendo en México y algunos de las que no se pudieron dar. Eh, Además, vamos a tener un taller. Este taller va a ser gratuito para los que fueron a México y va a ser pago para cualquier persona que desee participar. Tiene un costo de $25. Igual se pueden conectar con nosotros para participar si no fueron al evento. Y bueno, del resto, bueno, vamos a tener todos los conversatorios, algunas reflexiones en torno a lo que se vivió en México y va a estar súper interesante. Por favor, visiten nuestra página eh, para que vean el itinerario. ¿Ya has vuelto, Josnier? ¿Me escuchas, Josnier?
escuchando bien. ¿Me escuchas tú? ¿Me vas a Intenta escuchar ver bien? si puedes hacerlo con la cámara apagada, de pronto con la cámara apagada te salga mejor la señal. Sí, 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 sí. Voy a hacerlo así de momento. El problema es que acá estamos sin corriente, entonces A lo este acusmático, tipo de si mal no afectaciones recuerdo, pasa. ¿no? Ah, No me acuerdo quién era el exactamente, sí. filósofo que hablaba detrás de una cortina, ¿me recuerdas? ¿Quién era? No, no recuerdo ahorita, que era acusmático. Bueno, ¿se me escucha ahora, sí? Sí, se te escucha bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Sí, esto que se conocía, este entrenamiento para relajarse, ¿no? Si se quiere, para escurrir el velo de la naturaleza que había en los epicuros, ¿no? Llegaba a un estado que era el que se llamaba ataraxia. Es interesante. El estado de ataraxia es un estado, una especie de comulgar con la naturaleza, una especie de estado de estar conectado con la naturaleza, sin ningún tipo de distanciamiento, ¿no? Y había algo también muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con una especie de forma de expresión del héroe que se buscaba en esta escuela de filosofía práctica, ¿no? Que a través de la amistad, a través del comulgar con los otros, se permitía que se abriera el corazón frente a otros, ¿no? Como un ejercicio de confianza, ¿sí? Y eso, bueno, nos da pie a otro de los momentos clave de los que habíamos hablado, que es el aprender a dialogar. ¿Qué es el aprender a dialogar? Y esto hace referencia directamente a Sócrates, hace referencia a lo que nosotros llamamos hoy diálogo socrático y que, bueno, tiene su cuna ahí, ¿no? Y hay un ejemplo que lo deja bien claro, ¿sí? Lo deja bien claro. Cuando Sócrates dice bueno, ¿cómo es posible que los ciudadanos que estén cuidando lo que son sus negocios, que estén cuidando sus éxitos oratorios, ¿no? Sus facciones políticas, sin embargo no se estén cuidando a sí mismos, ¿sí? Que es lo más preciado, que no le estén prestando atención a sí mismos, ¿no? Y ahí, o sea, hay que entender también que el diálogo socrático es un ejercicio espiritual practicado en común, ¿bien? Practicado en común. No hay diálogo si no hay un interlocutor, por supuesto. Pero tampoco hay diálogo si no hay una especie de diálogo consigo mismo. Y hay un momento, digamos, hay un momento que a mí me llama mucho la atención, que, digamos, en el diálogo del banquete, cuando Sócrates se queda atrás, ya todos iban caminando ya, ¿no? Para llegar al banquete de Agatón, ¿sí? Y Sócrates se queda atrás, se queda atrás, se queda atrás al andar, ¿no? Se queda atrás porque, y luego explica cuando entra, le dice, bueno, ¿por qué te quedas atrás? Y dice, bueno, me quedé atrás porque estaba, digamos, estaba analizándome a mí mismo, estaba dialogando conmigo mismo. Y ese quedarse atrás al andar es una especie de volver sobre los pasos de uno mismo, ¿sí? Es abrir un espacio para la contemplación. Esto creo que es una de las cuestiones de la filosofía práctica que es clave, ¿no? Porque esta es la forma de meditar, esta es la forma de meditar de filósofo. Esta meditación no es una meditación de atormentarse con pensamiento, no es una meditación en el sentido de reflexión intelectual, es una meditación de atender al flujo de un diálogo. Y ya lo decíamos también en el webinar de lo daimónico, ¿no? También de un diálogo con lo daimónico, se quiere. Es darse la oportunidad de poder conversar, de poder dialogar con uno mismo, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, Pierre Hadot, eh, que siempre estuvo atento a la riqueza que hay en los diálogos socráticos, los ejercicios espirituales que salen de ahí, nos dice que solo quien es capaz de un verdadero encuentro con el otro está en disposición de encontrarse auténticamente consigo mismo. Y lo mismo, o sea, sucede lo mismo, viceversa, contrario, ¿no? O sea, solo quien es capaz de tener un verdadero diálogo consigo mismo va a poder tener un auténtico encuentro con el otro, ¿sí?
De modo que en este sentido el diálogo llega a ser verdadero, llega a ser un diálogo verdadero en presencia de otro y ante uno mismo, ¿no? Desde ese punto de vista, todo ejercicio espiritual es dialógico, toda filosofía práctica es dialógica, en la medida que supone que hay un, o sea, que un ejercicio de presencia, ¿no? Ante uno mismo. O sea, lo mismo que ante uno mismo que ante otros y lo otro. La presencia aquí es importante, ¿no? El estar presente, ¿sí? Y en ese sentido, el diálogo es un potenciador de la presencia, de la conciencia de sí y del otro, ¿no? Y ya lo decía, pero también de lo otro, del cosmos, el cosmos como un gran interlocutor, ¿no? Por eso cuando avanzamos un poquito más, que llegamos, por ejemplo, a la escuela de Alejandría con Plotino, estos ejercicios de contemplación van a ser muy importantes. El contemplar el cosmos a través de la armonía que ofrecen las matemáticas, la música, esta llamada armonía de las esferas, de los pitagóricos, va a ser clave, va a ser clave, porque nos descubre otra dimensión de la naturaleza, otra dimensión de lo corporal, donde hay alma, ¿no? Donde hay alma. Entonces, yo sé que estamos un poquito ahí chocando con el tiempo, ¿no? No, Eh, todavía tenemos 10 minutos. sí, tenemos 10 minutos y con Ujú. eso creo que es suficiente. Sí, Déjenme ver si hay preguntas. ¿Sabes? sí, Cuando hablabas de la con esto. contemplación, ¿no? Ahorita pensaba en Ajá, haiku, ¿no? también. Caso Ujú. en la filosofía, ya, ahorita, en la filosofía asiática, ya va. Ah, ok. En el Zen, Ajá, en en el el Zen. budismo Zen. El haiku como esa expresión precisamente de la contemplación pura. Ellos decían que no se podía escribir un buen haiku, no se podía filosofar si no entrabas en un estado de contemplación pura. Y el haiku es eso, o sea, tienes que lograr captar el momento tal cual es, pero al mismo tiempo hay una revelación interior, ¿no? Lo decías, este estado puro de contemplación. No se puede, me encantó eso que comentabas de que no se puede llegar a hablar con uno mismo si no estás en una escucha del otro y viceversa. No puedes llegar a hablar verdaderamente con otro si no estás en una escucha de ti mismo. Exactamente, Es como un poco exactamente. lo que decías de escuchar, desidentificarse, o sea, es escuchar como profundamente, ¿no? Como la página en blanco. Sí, 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 sí. Hay una nada creadora ahí en todo esto. Hay una posibilidad de una nada creadora. Y Ujú. eh, eso nos lleva a entender que estas escuelas y los ejercicios espirituales que practicaban consisten en una especie de itinerario del espíritu hacia lo divino, ¿no? El diálogo socrático es ese itinerario del espíritu hacia lo divino. Y es un itinerario dialéctico que está lleno de ambivalencia. Jamás lo pensemos como un estado de perfección a priori, ¿no? No ofrece caminos fáciles y mucho menos directos. Ese camino recorrido, ¿no? Es en sí la esencia misma del diálogo. Caminar, en ese sentido, es descubrir el camino. Caminar es descubrir el camino. No tiene detrás la ansiedad de llegar a un lugar. Se parece muchísimo, tiene muchísima conexión con lo que decían los maestros del Oriente también, ¿no? Está muy conectado también con el budismo, yo siempre lo he visto así, Ujú. y creo que con uno de los libros eh, más orientales de la Biblia, que es el Eclesiastés, ¿no? Ah, de Eclesiastés. Eh, sí, 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 sí. Que me fascina la forma en la que está conectado con esto, ¿no? Porque invita siempre a la presencia y a ¿Puedes no... comentarnos eh, a los oyentes un poquito de cómo se enfoca la Eclesiastés? sí, cómo no, cómo no, cómo no. De hecho, en el Eclesiastés hay una invitación constante a no caer en la ansiedad de la posesión y del presente, ¿no? O sea, mejor dicho, y del porvenir, de estar siempre ansiando o deseando lo que va a llegar después, ¿sí? Entonces, todo es vanidad, vanidad de vanidades, ¿bien? Y el único acceso que se podría tener a una especie de esencia, ¿no? Y de acceso hacia lo divino, quizás están en las pequeñas cosas
y estás en eso que se abre cuando uno se contempla a sí mismo y está presente, ¿no? Eso yo siempre lo sentí así, me resonó desde que leí el Eclesiastés. Y siempre me pareció uno de los textos que más, o sea, que más conectaba de la Biblia con la filosofía oriental, ¿no? Por ese hecho. Fíjate que esto nos lleva directamente a la tercera dimensión que queríamos ver hoy, que es el aprender a morir, ¿no? Y lo voy a ejemplificar muy rapidito con un pasaje o sea, de Alejandro Jodorowsky, a los que ya lo conocen, ¿no? Que sepan que Jodorowsky fue uno de los creadores de la psicomagia, o de los que la redescubren de nuevo, si se quiere, ¿no? Cineasta, titiritero, también psicólogo, místico, tarotista, artista chileno. Y hay una autobiografía de él que se llama La danza de la realidad. Y hay un momento donde Jodorowsky está aprendiendo Sazen, justo en México, que es una especie de semillero de budismo zen, pero de magia también, de muchas cosas, eh, en ese momento. Y va a aprender con este maestro que llega allá a México, que va a llevar el budismo zen, uno de ellos. Y hay un momento donde Jodorowsky está intentando hacer esa zen, eh, y siente que le es imposible concentrarse y estar en esa permanencia, ¿no? En ese estado de impermanencia, mejor dicho, en ese estar presente. Y el maestro le dice algo que a mí me resonó muchísimo con todo esto que están planteando las escuelas antiguas de filosofía práctica. Le dice, intelectual, aprende a morir, ¿sí? Intelectual, aprende a morir. O sea, eh, y ese aprender a morir consiste justo en eso, en despojarse en determinado momento de todos esos apetitos de la existencia corporal, de todos esos anhelos, de toda esa ansiedad. Aunque a mí siempre me resuena una pregunta clave, que quizás con eso pueda dejar abiertas ciertas cosas, ¿no? Y que me llevan directamente a María Zambrano, que no podría hablar de esto sin conectar con Zambrano. Eh, si estos ejercicios espirituales consisten en una reconducción del hombre hacia lo divino, ¿no? Y de una especie de purga de los deseos, de una especie de purificación del alma, ¿a dónde quedan los deseos del corazón? ¿A dónde queda la escucha del corazón? Esto es algo que siempre me resonó, ¿no? Con esta cuestión. Porque María Zambrano nos habla mucho de la metáfora del corazón y de una filosofía que tiene que volver a conectar con el corazón. Incluso en determinado momento lo dice hasta Aristóteles, que era el más lógico de todos los filósofos antiguos, sabe que el alma es el corazón, ¿no? Y que las pasiones humanas, los deseos humanos, la carne en la que vivimos también forma parte de eso, ¿sí? Y eso me lleva directamente a Jung, me lleva a la idea de que incluso cuando nosotros estemos haciendo este viaje para retomar herramientas, técnicas, sabidurías y llevarla a la actualidad, hay que entender que para nosotros hacer este paso sin antes escuchar el corazón es muy difícil, ¿no? O sea, hay que dejar un espacio para esa escucha del corazón. Eh, creo que eso es clave, creo que es clave. Y ya inmediatamente estoy haciendo este puente con Jung, con una idea que ya habíamos visto en el webinar anterior, pero que ahora lo voy a volver a repetir, o sea, lo voy a leer de nuevo, porque me parece que es uno de los pasajes más interesantes de todo esto, ¿sí? Y Jung nos dice que el procedimiento dialéctico no es un mero desarrollo de teorías y prácticas anteriores, sino una renuncia total de estas en beneficio de una actitud carente, lo más posible, de prejuicios. Dice, en otras palabras, el terapeuta ya no es el sujeto agente, sino una más de las personas que participan en un proceso individual de desarrollo. Y yo decía en el webinar anterior que esto es clave, ¿no? Porque está haciendo referencia a un proceso que va más allá de una identificación del ego como el terapeuta que va a hacer determinada cosa. Esto es muy socrático, bien, bien, bien socrático.
Eso es una de las ideas que nos resuenan ahí. Para entender también que el acceso a esta filosofía práctica trasciende, no estoy diciendo que no haya que leer, que no haya que documentarse, pero trasciende la dimensión intelectual de una mera lectura. Es una lectura donde tiene que estar implicado un sentido de vida, una intención de búsqueda, tiene que estar intencionada y que se comprendan que además esas lecturas son mapas para un reencuentro con uno mismo, con el otro y con lo otro. Y eso quizás un poco ha pasado con la filosofía, ¿no? Muchas veces. Y lo otro que nos vuelve a conectar de esta filosofía práctica con la psicología analítica, creo que es una de las cosas más importantes, es esto que también nos dice Jung. Nada más, lo hace nada más y nada menos que en el tomo 16, que está dedicado a la práctica de la psicoterapia. No lo dice en otro lugar tan explícito como lo dice aquí. Quizás en las cartas lo menciona en algún momento, ¿no? Eh, y dice lo siguiente: apenas puedo ocultar que los psicoterapeutas deberíamos ser propiamente filósofos o médicos filosóficos, ¿no? O sea, también se le podría llamar a esta actitud religión in status nascendi, pues en las inmediaciones de la gran confusión de lo vivo primigenio, todavía no hay una división que permita ver una diferencia entre la filosofía y la religión, ¿sí? O sea, hay un estado indiferenciado, hay un estado indiferenciado, que luego cuando se pasa a una integración y a integrar determinados contenidos inconscientes, tiene que ver con esto que Jung va a llamar en diferentes momentos de su obra la búsqueda del hombre íntegro, ¿sí? Esa figura que es Cristo, en otras palabras también, ¿no? Eh, el sí mismo, si se quiere. Y esa integración y esa búsqueda del hombre íntegro, del hombre total, del ser capaz de explorar sus potencialidades, sus funciones, sus posibilidades, tiene que pasar por la filosofía, tiene que pasar por la filosofía como una de esas grandes necesidades del alma para poderse expresar, para poder, digamos, en terminología de los antiguos, hacer ese itinerario hacia lo divino. De modo que la filosofía, en este sentido, es una disposición humana y pertenece también al alma, es una necesidad del alma. Y con eso quería finalizar. Qué belleza, Josnier, qué belleza. Es Vamos a ver si totalmente puedo abrir la cámara. dura el alma. Sí, Si puedes abrir la cámara, sí, todo demasiado bello. Importante ese vínculo que has logrado con la filosofía como algo práctico, como algo con lo que podemos acceder, ¿no? El mismo sentido de existir. sí, sí, sí. Esto se le ve mucho, es imposible no hablar de Heidegger en este sentido, del existencialismo, de la fenomenología, pero quería prestar más atención en este webinar a las escuelas antiguas, ¿no? Porque hay algo ahí que tiene que ver con esas inmediaciones de lo primigenio. Todavía hay una conexión con la mitología, todavía hay una conexión con una dimensión visceral que uno logra reconocer cuando estos textos se leen desde un contexto intencionado y de búsqueda, obviamente. Cuando se leen para coleccionar terminología, es muy difícil llegar a una conciliación con el corazón, ¿no? Porque son signos, ahí lo simbólico no palpita, ¿no? Eso es lo que se quiere buscar desde Leucis con la filosofía práctica. Por eso el entronque con la psicología analítica no es un capricho intelectual, es una necesidad. Ya. Espero que tengamos otros espacios para poder dialogar sobre esto y en un futuro cercano, no muy lejano, tendremos en el EUSI un espacio para filosofía práctica, un poco más abierto, quizás cursos, en eso estamos trabajando, el equipo de filosofía práctica. Excelente, muchísimas gracias, Josnier. Y vamos a estar anunciando, como dice Josnier, cuando empiece el trabajo con filosofía práctica. Bueno, se nos acaba de ir el tiempo. Te agradecemos mucho, mucho, Josnier. Y bueno, vamos a estar en contacto y ya saben que les vamos a estar anunciando cuando venga la segunda parte de nuestro webinar de Jung y lo daimónico. Un abrazo enorme, Josnier. Sí, que viene caliente. Un beso y un abrazo para ti y para todos. Gracias por escuchar y estar aquí. Bueno.